Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre al empezar a hacer mis videos, siempre me gusta al empezar darle gracias al Señor Jesucristo, porque sin Él nada somos y todo lo que yo hago se lo debo a Él. Por Él estoy con vida, porque dice que Él vino y dio su vida para que nosotros podamos tener vida. Así es que le doy la gloria y la honra a Él, y todo lo que yo hablo o lo que diga, pido que sea el Señor Jesucristo el que sea glorificado, el que sea alabado, el que sea exaltado, que todo lo que haga el hombre sea con el único propósito de darle gloria, adoración y alabanza a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en este día, en este video, quiero compartir unos pasajes que se encuentran en el pasaje encabezado se encuentra en el libro de los Hechos 16:31, que nos dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, nos habla de un hombre que se convirtió a Cristo con toda su casa. Este hombre fue puesto para custodiar al apóstol Pablo y a Silas después de que habían sido azotados por haber expulsado un espíritu de adivinación de una muchacha. Satanás incitó a los amos de la muchacha para que se levantaran en contra de los siervos de mi amado Señor Jesucristo. Veamos lo que pasó. En Hechos 16:19 nos dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro o plaza ante las autoridades. El verso 16 nos dice que fue lo que salió de la muchacha. Para entender mejor acerca de lo que estamos hablando, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. O sea que quiere decir que adivinaba a través de un espíritu, y no de parte de Dios, sino un espíritu de parte de Satanás. Quiere decir que la adivinación se hace por medio de Satanás. Esta muchacha adivinaba a través de un espíritu y tenía engañada a mucha gente, aunque aquí no nos dice lo podemos analizar, porque dice que daba gran ganancia a sus amos. O sea que muchos la consultaban, sino de dónde salía la ganancia. ¿De dónde salía la gran ganancia? Mi enfoque en este corto mensaje es desenmascarar a Satanás y sus mentiras, porque él es un mentiroso. Ruego al Señor Jesucristo que usted que nos acompaña, al escuchar este video, logre ver las artimañas de Satanás y su maldad, porque nuestra lucha no es como soldados, porque nuestra lucha como soldados de Jesucristo es desenmascarar a Satanás. Dice el verso 17, y ésta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Dice que seguía a los siervos del Señor. El espíritu de adivinación se enfocó en seguir a los que predicaban el mensaje de salvación, pero ¿para qué lo seguía? ¿Cuál era su enfoque? Bueno, si analizamos nos daremos cuenta que estaba tratando de que la gente creyera en sus mentiras. Aún más lo mismo vemos con todos los demonios que expulsaba el Señor Jesucristo. Siempre lo querían descubrir delante de la gente diciendo, yo sé quién eres. Marcos 1:23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 3:1, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque sabemos que el que va a presentar a nuestro Señor Jesucristo era el Espíritu Santo. Dice, mas cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu a quien yo os enviaré del Padre, él nos hablará acerca de todas las cosas. Así es que, dice, él me glorificará porque tomará de lo mío. Así es que el Espíritu Santo es el que tiene que venir a demostrar y a descubrir en nuestras vidas, en nuestros corazones, y a traernos la revelación quién es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Notemos que dice que daba voces, quería ser escuchado el Espíritu. ¿Cuál sería su intención?
¿Será que el espíritu del mundo quería que se expandiera el evangelio del Señor Jesucristo, o que la gente creyera más bien en él y poner más ceguera espiritual en los habitantes de esa ciudad llamada Filipos? Como vemos, en esa ciudad se levantó una iglesia del Señor Jesucristo. Esa potestad que dominaba en esa ciudad quería impedir que se predicara el evangelio en esa ciudad de Filipos. Satanás siempre se opondrá a que sea predicado el evangelio del Señor Jesucristo y a que se haga oración, porque la oración rompe cadenas, abre puertas y los pecadores se arrepienten de sus pecados. Nos dice en el versículo 18, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y así mandamos en el nombre de Jesucristo a todo espíritu inmundo que está reinando y gobernando en los corazones y en las vidas de las personas, porque las almas no fueron creadas para ser morada de demonios, sino dice la palabra que el ser humano fue creado para ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nos sigue diciendo, el apóstol Pablo era un siervo del Señor Jesucristo, escogido por el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos 9, del 10 al 16, vemos cómo fue escogido por el Señor Jesucristo para tener una mejor comprensión de lo que hoy voy a ir hablando en este mensaje. Hechos 10 nos dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Miramos que el apóstol Pablo estaba orando. Dice: ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, a todos los que invocaban el nombre del Señor Jesús. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vuelve a decir: por mi nombre, por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. También fue lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17, fue entonces Ananías, y entrando en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo, para que seas lleno del Espíritu Santo. En Hechos 13:9 nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Miramos nuevamente que dice aquí que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo para hacer la obra, fue enviado a llevar la palabra del Señor y fue escogido por el mismo Señor Jesucristo para enviarlo a atar demonios, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a resucitar muertos, que es el trabajo que el Señor ha dado a toda su iglesia. Usted que me escucha, si usted es parte de la iglesia del Señor Jesucristo, esta palabra es para usted. El Señor Jesucristo dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, o sea que sobre todo poder del enemigo. Para que nosotros oyemos, toda fuerza del enemigo tiene que caer en el nombre de Jesucristo. Dice: ahora pues he aquí la mano del Señor, diciéndole el apóstol Pablo a aquel hombre que quería impedir que se predicara el evangelio al procónsul. Dice: ahora pues he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. O sea que siendo un brujo, no podía curarse ni él mismo. Qué ironía, qué cosas
tan ciegas puede hacer el hombre. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo, y para que fue lleno del Espíritu Santo, analizamos un poco para qué mora el Espíritu Santo en los creyentes, cuál es su propósito. Veamos un ejemplo del Señor Jesucristo, Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea que el reino de Dios se manifiesta para destruir todo aquel reino que esté reinando en los corazones, en los hogares, en las familias. Y nosotros formamos parte del reino de Dios, que nos ha enviado a predicar el Evangelio a toda criatura y en todo el mundo. Aquí en este relato también vemos la oposición de Satanás para que no se conviertan las almas, para que no crean y se salven. Si lo analizamos bien, detalladamente dice Mateo 12:22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita o asombrada, y decía, ¿será este aquel hijo de David? Verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Como vemos aquí, los fariseos le estaban dando el crédito a Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, a Satanás, que en San Juan 12:31 se le llama príncipe de este mundo, que es Satanás, el engañador que engaña a todo el mundo y que no quiere que la gente crea en la palabra de Dios, no quiere que la gente crea en los milagros, no quiere que crea en el poder del Espíritu Santo, porque toda aquella persona que cree en el poder del Espíritu Santo y es llena de poder de lo alto, tiene poder para echar fuera demonios y para destruir las obras del diablo, porque Jesucristo mora en aquella persona a través del Espíritu Santo, y dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo es destruida en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, como lo vemos en su santa y divina palabra. Aquí vemos cómo Satanás quiere impedir que la gente crea en el Señor Jesucristo, usando a los religiosos, fariseos. Es Satanás el que está detrás de la religiosidad, detrás de las imágenes de los ídolos. Se opone al Evangelio del Señor Jesucristo a través de esas prácticas. El enemigo lucha para que el ser humano no pueda ver con los ojos espirituales. Aquí los fariseos solo miraban a un simple hombre y no podían ver al que moraba en ese cuerpo, que es el Dios Todopoderoso. El Señor les dijo que el Espíritu Santo es el que expulsa los demonios del hombre, no Satanás. O sea que Satanás no echa fuera a Satanás, porque si Satanás echa fuera a Satanás, su reino está dividido. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a otro demonio? ¿O cómo Satanás puede ayudar a una persona que no se ha convertido al Señor, o que no permite que el Espíritu Santo hable a través de él? ¿Cómo Satanás va a permitir que predique la verdad? Esa es una falsa mentira. El Espíritu Santo mora en los creyentes para predicar la palabra. Lo miramos en el libro de los Hechos, en el libro 2, cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y Pedro se levanta y empieza a predicar la palabra. ¿Cuándo empezó a predicar la palabra? Después de que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién estaba morando en Pedro? El Espíritu Santo. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? El Espíritu Santo, predicando. Y se convirtieron 3,000 hombres. Cuando Dios nos inviste con poder de lo alto y con el Espíritu Santo, es para que vayamos a predicar la palabra y para que caminemos en contra del reino de Satanás y en contra de las prácticas de Satanás, no para que nos unamos a lo falso, sino para que prediquemos la verdad de Dios. También, volviendo con el apóstol Pablo, vemos que en Hechos 13:4, que nos da más luz de lo que estamos hablando, de cómo Satanás se opone para que la gente no crea al Evangelio del Señor Jesucristo. Al presentar estos pasajes es para poder tener una explicación mejor del texto encabezado que hemos presentado de Hechos 16:31, este mensaje, y poder ver todo lo que el apóstol Pablo hizo y cómo se convirtió el carcelero de Filipos al Señor y cómo fue libre de las ataduras de Satanás, porque era Satanás el que lo tenía atado. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así Hechos 13:4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron
a Chipre. Entonces podemos mirar que Pablo y Silas no fueron enviados por el hombre, sino que fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Notemos que dice enviados por el Espíritu Santo. Así que todo el que se les opusiere se estaba oponiendo al Espíritu Santo y no al hombre. Pero el enemigo quiere intimidar a los siervos del Dios Altísimo para que no cumplan el mandato. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. O sea que era un mago, era un falso, nos lo dice la palabra, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. O sea que él estaba ansioso por escuchar la palabra de Dios, pero nos dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea que a través de este mago se estaba manifestando un espíritu de oposición para que se predicara el evangelio, la palabra, un espíritu que no quería dejar que este hombre se convirtiera al Señor. Satanás está en contra de la palabra de Dios, y cuando Satanás se manifiesta es porque quiere apartar de la verdad a aquellos hombres a quienes se les está predicando la palabra. Nos dice en el versículo 10, dijo, oh lleno. Entonces Saulo, en el versículo 9 nos dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Versículo 10 dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Le habla el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, porque ¿quién estaba en el apóstol Pablo? El Espíritu Santo. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Estamos mirando cómo dice que el apóstol Pablo reprende a este espíritu, y ese espíritu no puede seguir poniendo oposición para que los siervos del Dios Todopoderoso sigan predicando la palabra. En el versículo 11 nos dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Por qué creyó? Porque miró las señales y miró cómo ese demonio inmundo no pudo detener que aquellos siervos llenos del Espíritu Santo predicaran la palabra de Dios, porque Satanás no tiene poder para detener a los hombres que son llenos del Espíritu Santo y enviados por el Espíritu Santo. Mientras nosotros nos mantengamos firmes en la verdad, Satanás nunca podrá derribarnos, porque hay poder en el nombre de Jesucristo, y se nos ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Así es que en el nombre de Jesucristo tienen que salir fuera los demonios, no importa de qué rango sean, porque el rango que nosotros hemos recibido, el poder y la potestad vienen del Dios Altísimo, del Dios viviente, creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, y Él es el formador de todas las cosas, y ante Él se doblará toda rodilla, y todo hombre que le sirve fielmente al Dios Todopoderoso recibe potestad y poder de lo alto, y el Espíritu Santo viene sobre él para llevarlo, para predicar y para echar fuera demonios. Oh, aleluya, santo es el Señor Jesucristo. Dice, y al momento también fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo el apóstol Pablo, porque él fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo y no en ningún otro nombre. Dice Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿En qué nombre fue bautizado el apóstol Pablo? Veamos en qué nombre. Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él ha escogido un cuerpo para poner su nombre allí,
y para morar en ese cuerpo a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Jesucristo, y Pablo lo dejó todo por Cristo. Aquí miramos cómo el apóstol Pablo fue escogido por el Señor Jesucristo, fue bautizado en su nombre y fue enviado por el Señor Jesucristo y recibió el Evangelio por el mismo Señor Jesucristo, como nos lo dice en Gálatas 1:11, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Versículo 12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que todo lo que el apóstol Pablo hacía había sido revelación por el mismo Señor Jesucristo y enviado por el Espíritu Santo por el mismo Señor Jesucristo. Y también Jesucristo hacía grandes milagros por manos de Pablo. En Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. ¿Por qué? Porque había sido un hombre escogido por Dios mismo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. La palabra creer significa tener fe, dar crédito, dar oído, pensar, entender, estimar, sentir, considerar algo como verdadero o cierto. El creer nos lleva a obrar, a caminar en aquello que hemos creído. O sea que el apóstol Pablo caminaba en aquello que había creído, y él había creído en el Señor Jesucristo, en su palabra, en su evangelio. Y en un próximo video continuaremos con este corto mensaje acerca de que estamos analizando acerca del pasaje de Hechos 16:31, y miraremos cómo Dios convirtió a aquel carcelero y a su casa, y analizaremos más puntos acerca de cómo Dios, el Señor Jesucristo, ha venido avergonzando a Satanás y lo seguirá avergonzando. Siempre, donde quiera que se enfrente Satanás al Señor Jesucristo, caerá a sus pies y será avergonzado. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Señor Jesús les bendiga.